Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Así que bueno, hasta aquí la lectura del día de hoy. Como te decía, un pasaje un poco largo, pero vamos a tratar de estudiarlo todo, de estudiar todos estos versículos un poquito en detalle, así que vamos a correr un poquito. Bueno, comenzamos en el versículo 17. El versículo 17 creo que es un versículo clave porque nos va a arrojar muchísima información. Ya tenemos el contexto, ya sabemos de qué se trata la historia. Básicamente se trata de nuestro Señor Jesucristo con este hombre, que era un hombre joven, que era rico además, y que según el Evangelio de Mateo y según el Evangelio de Lucas, que también narran este mismo suceso, lo puedes encontrar en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 26, y Lucas capítulo 18, del versículo 18 al 30, añade que este hombre era un hombre principal, es decir, que era un líder, ¿sí? Pero te digo, este versículo va a ser clave para entender mucho el pasaje, porque a simple vista podríamos leer este versículo 17 y creer que este hombre joven estaba haciendo lo correcto. Comienza el versículo 17 diciendo así: al salir él para seguir su camino. La realidad es que no se describe en el versículo de dónde estaba saliendo Jesús. Muy probablemente él estaba saliendo de alguna casa que le prestaban, alguna casa en la que se quedaba como huésped y desde donde hacía su ministerio, pero la realidad es que no se especifica exactamente de qué lugar estaba saliendo. Y sabes, no se especifica porque la realidad es que no es tan importante. ¿Qué es lo importante? Es que estaba saliendo, y dice a continuación, para seguir su camino. Lo importante no era de dónde venía, aunque nosotros tenemos una noción de que Jesucristo estaba desarrollando su ministerio en la parte sureste del río Jordán. No se especifica exactamente en dónde, sabemos un poco la zona, era la región llamada de Perea, pero te repito, no era tan importante el lugar de donde estaba saliendo él, sino la idea de que él tenía que seguir su camino. Ahora, seguir su camino literalmente implica eso: encontrar una vereda, encontrar un camino por el cual él tenía que seguir transitando. Pero si nosotros vemos los versículos a continuación del pasaje que leímos el día de hoy, a partir del versículo 32, vamos a encontrar a partir de ese versículo que Jesús nuevamente va a comenzar a anunciar su muerte. Y ya entrando en el capítulo 10, ya Jesucristo está haciendo su entrada triunfal en Jerusalén. Así que por esto le era tan necesario y por eso Jesucristo estaba tan determinado a continuar con su camino, porque él sabía lo que venía a continuación y él sabía que era crucial y que era fundamental que él pudiese continuar con este camino, con el camino a Jerusalén y con el camino hacia la cruz. Entonces dice que viene corriendo este hombre y tú vas a ver aquí algunas acciones, algunas cosas que va a hacer este joven que podrían ser muy inusuales. En primer lugar, dice que este hombre viene corriendo. Una de las cosas que tenemos que entender, te repito, en el Evangelio según San Mateo y en Lucas se especifica que este hombre era un hombre principal, es decir, alguien que tenía una posición elevada, alguien que era un líder de alguna sinagoga. Lo primero que tenemos que entender es que no era muy común ver a una persona que tenía una posición como la de este joven corriendo. Es algo como si tuvieras de repente al presidente de la República Mexicana corriendo a verte.
No era costumbre en aquellos entonces y en personas como estas correr, no era nada que fuera bien visto. Así que el hecho de que viniese corriendo ya en sí era algo muy inusual de ver. Otra cosa que era inusual es que si tú lees los otros pasajes se especifica que era un joven. También esto es inusual porque generalmente las personas que llegaban a ocupar una posición de liderazgo, sobre todo en el ámbito religioso, sobre todo en la sinagoga, eran mayormente personas ancianas, personas que tenían mayor conocimiento, personas que tenían mayor madurez, que tenían un camino recorrido. Así que era inusual verle corriendo, era inusual ver a un joven siendo un líder o siendo un principal dentro de la sinagoga. Y aparte de esto, dice el título de este pasaje, que era un joven que era principal y que era rico. Así que si nosotros vemos las características de este hombre, podríamos llegar a pensar que era una persona que tendría los suficientes argumentos y las suficientes credenciales como para sentirse orgulloso de haber llegado a ser rico, de haber llegado a ser importante a una edad tan joven. Así que viene este hombre corriendo. A continuación, ¿qué hace? Dice que hincada la rodilla y después va a inclinarse delante de Jesús y le va a hacer una pregunta. Ahora, no es la primera ocasión en la que nosotros encontramos una persona, un hombre, inclinándose y postrándose delante de Jesús. Ya durante los 9 capítulos anteriores de este Evangelio según San Marcos, hemos visto esta escena repetirse una y otra vez. En Marcos capítulo 1, versículo 40, viene un leproso a él y rogándole e hincada la rodilla, dice, si quieres, puedes limpiarme. Más adelante, Marcos capítulo 3, versículo 11, no habla de un hombre o una mujer, dice que los espíritus inmundos, al ver a Jesús, se postraban. Es exactamente la misma idea de aquí de Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 5, versículo 6, hablando acerca de este hombre, del endemoniado gadareno, dice que a la distancia, al ver a nuestro Señor Jesús, corrió e hizo exactamente lo mismo, se postró o se arrodilló ante él. Marcos capítulo 5, versículo 22, quizás recuerdas la historia de Jairo. Jairo también, en cuanto va a Jesucristo, dice que le vio y se postró. Marcos capítulo 5, versículo 33, habla acerca de la historia que por muchos años había tenido esta enfermedad del flujo de sangre, y dice que esta mujer, al encontrarse con Jesús temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido, se postró, vino y se postró a los pies de Jesús. Más adelante, también se menciona en el capítulo 7, versículo 25, una mujer que tenía un espíritu inmundo, la cual dice después de que oyó acerca de él, vino y se postró. Y más adelante, en los próximos capítulos que estaremos estudiando, esta misma idea o esta misma expresión es la que se utiliza en el capítulo 14, versículo 35, cuando Jesús, después de la última cena, de este último tiempo con sus discípulos, va al huerto de Getsemaní y cae de rodillas postrado, y entonces empieza a orar al Padre diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Así que es una escena muy similar a la que encontramos acá en el capítulo 10 con este joven líder rico. Si nosotros lo vemos muy a simple vista o muy por encima, este joven va a manifestar ciertas actitudes como humildad al postrarse, va a demostrar su necesidad, va a demostrar su ansiedad, va a demostrar un sentido de urgencia por el hecho de que viene corriendo, va a demostrar que a pesar de que su religión rechazaban a Jesús, rechazaban al Galileo, él no lo rechazaba, así que viene también con una actitud humilde. Si tú ves la escena hasta aquí, o si vemos la escena hasta aquí, todo parecería funcionar bien y uno podría llegar a preguntarse cuál es el problema entonces, qué es lo que sucede entonces con este hombre joven. Y sabes, todo comienza con una palabra que este hombre va a utilizar. Hasta aquí todo parecía bien, pero la siguiente expresión que utiliza este joven líder rico se va a referir a nuestro Señor Jesús con, esta palabra que cae de rodillas, nosotros
Generalmente en la Biblia, en los evangelios la encontramos como postrarse, pero en el original griego hay diferentes palabras que se utilizan para este hecho de arrodillarse y postrarse. Y sabes, aquí yo creo que aquí encuentro importante no solamente hacer la lectura de nuestro texto en español, sino estudiar un poquito las palabras en original, porque hay ciertas diferencias. No todas estas ocasiones en Marcos, en donde se ve esta imagen de alguien postrándose o alguien cayendo de rodillas, si bien en español es la misma expresión, en griego hay por lo menos dos expresiones diferentes. Mira, la primera expresión es la palabra gonupeteo, que así no nos dice nada a simple vista, pero esta palabra gonupeteo está compuesta de prácticamente dos expresiones. Gonu, que significa caer, y peteo, que significa de rodillas. Así que esta expresión literalmente significaría el hecho físico o el hecho visible de caer de rodillas, ¿sí? Ahora, la otra palabra que se utiliza para esta misma imagen es la palabra proskuneo. Esta palabra también está formada por dos palabras. La primera palabra es una preposición, la preposición pros, y esta preposición indica acercamiento o significa un movimiento hacia, o da la idea del hecho de cercanía, ¿sí? Esa es la primera parte de la palabra. Y después es muy interesante porque la otra parte de la palabra, cuneo, es la palabra que se traduciría regularmente como beso, o un derivado de esta palabra se traduciría, fíjate qué interesante, se traduciría como perro. Cuando él cayó de rodillas, el versículo 17 no quiere enfatizar una actitud de adoración, de reverencia o alabanza, sino que quiere enfatizar solamente el hecho de que el joven cayó de rodillas. No necesariamente para adorar, no necesariamente para alabar, no necesariamente para rendirle un homenaje a Jesús. Y eso es, yo creo que la primera indicación de que este joven visiblemente o exteriormente estaba teniendo acciones que parecían correctas, pero en el interior no estaba haciéndolas con la mejor actitud o con una motivación realmente correcta. Continuamos entonces con el versículo. Dice no solamente que cayó de rodillas o hincada la rodilla, dice a continuación que se va a referir a él, fíjate, se refiere a él con dos palabras. Dice que le preguntó, y utiliza estas dos palabras, y estas dos palabras también van a ser muy significativas. La primera palabra, ¿cuál es? Maestro, ¿sí? Esta palabra que utiliza este joven rico era una palabra muy general que no se estaba refiriendo a Jesús con un título, o podríamos decir como un maestro con M mayúscula, sino que estaba utilizando la palabra que se utilizaría en ese contexto para cualquier persona que se dedicaba a enseñar. Más específicamente, que se dedicaba a enseñar temas relacionados con Dios. Así que no se refiere a él, su acercamiento no es hacia nuestro Señor Jesús como Señor o como Dios o como Hijo de Dios, sino simplemente se acerca a él como un maestro. No solamente le dice maestro, sino que agrega el adjetivo calificativo maestro bueno. Esta palabra, bueno, es la palabra ágape, que significa alguien que es bueno por naturaleza, alguien que hace las cosas correctas. Pero, ¿sabes? Esta palabra también la utiliza en un sentido, podríamos decir, muy genérico, muy general. Puesto en otras palabras, es como si este joven dijese, hay diferentes tipos de maestros, hay maestros malos, hay maestros regulares y hay maestros buenos. Tú, Jesús, entonces, eres un maestro de los buenos, o eres un buen maestro. Ahorita no vamos a detenernos tanto en esta palabra porque más adelante se vuelve a repetir y me gustaría hacer un poquito más énfasis
en el significado de estas palabras, ¿no? Esta palabra bueno se va a repetir en 2 ocasiones más en el versículo 18. Por aquí basta con decir que no reconoce en Jesús al Hijo de Dios, no lo reconoce como un ser superior, sino que se limita a decirle que es un maestro, que es considerado un buen maestro. A continuación, este hombre hace una pregunta. La pregunta es, ahí en el mismo versículo 17, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, ¿sabes? Esta pregunta no es cualquier pregunta. Esta pregunta es lo que yo podría considerar que es la pregunta más importante que pudo haber hecho. Esta pregunta es la pregunta más importante que él se planteó. Y déjame decirte, así es la pregunta más importante que tú tendrías que plantearte. Si no te la has planteado en algún otro momento, hoy tendrías que plantearte qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué es interesante de esta pregunta? Que él utiliza esa expresión, ¿qué haré? Te voy a decir un poquito la idea de esta palabra haré, y la palabra haré significa hacer, producir, construir, formar, ser el autor de o la causa de, preparar, producir, adquirir, proporcionar una cosa para uno mismo, hacer una cosa a partir de algo, declarar a uno cualquier cosa, provocar que alguien haga algo, llevar a cabo algo o ejecutar algo. ¿Cuál es el problema entonces con esta pregunta y con esta expresión? Que este hombre, que este joven rico, principal de la sinagoga, él en su mente, él estaba pensando que la salvación era algo que él podría producir, que era algo que él podría construir, que era algo que él podía formar, que él podía ser el autor de la salvación, que él lo podría preparar, que él podría provocar de alguna manera que nuestro Señor Jesucristo le diese esa salvación. Así que empezando por esta pregunta, es una pregunta mal planteada porque realmente él no podía hacer nada. No solamente la palabra haré es una palabra que está desubicada en esta pregunta, sino que la segunda parte de la pregunta continúa el joven diciendo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una herencia es recibir algo, obtener una parte asignada a uno, recibir algo como posesión propia. Ahora, escucha, si yo en este momento dijese, ¿qué tengo que hacer para que fulano me herede su casa? ¿O qué tengo que hacer para que sutano me herede su auto? ¿O qué tengo que hacer para que perenganito me herede sus riquezas? ¿La respuesta cuál sería de eso? La respuesta sería, no hay nada que pueda hacer, porque el hecho de recibir una herencia no depende de lo que yo pueda hacer, sino que depende de la persona que está entregando la herencia. Es decir, yo puedo hacer lo que sea, yo puedo esforzarme y puedo decir, me voy a esforzar para que fulanito me herede su carro y me voy a esforzar lo más que pueda para que sutanito me herede su casa y voy a hacer todo lo posible dentro de lo que esté en mis manos para que perenganito me herede sus riquezas. Pero si la persona que está entregando la herencia no quiere entregármela, por más que yo me esfuerce y por más méritos que haga, nunca voy a recibir la herencia, ¿sí? Así que la pregunta de este joven, te das cuenta, es una pregunta que estaba totalmente desubicada porque en realidad él no podía, en primer lugar, hacer nada para producir la salvación y en segundo lugar, porque recibir la herencia no estaba dentro de sus posibilidades, estaba dentro de las posibilidades y dentro de la voluntad y dentro de la decisión de Dios. Así que le hace esta pregunta demasiado rara. Y sabes, a mí me encanta, bueno, no sé si me encanta o me confunde mucho cuando encontramos a alguien haciéndole alguna pregunta a nuestro Señor Jesucristo y cuando tú esperas la respuesta es todo menos quizá la respuesta que uno esperaba. Pongámoslo en estos términos. Si supongamos que alguien viniera a ti el día de hoy y te hiciese la misma pregunta y te dijese, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dirías tú? Seguramente o de manera inmediata le dirías, tienes que confiar en nuestro Señor Jesucristo, tienes que pedirle perdón y tienes que reconocerlo como tu Salvador. Lo que va a hacer nuestro Señor acá en el versículo 18 va prácticamente a contestar su pregunta con otra pregunta más. Dice ahí en el versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Así que
tú examinas este versículo y a simple vista pareciese que no tuviese absolutamente ninguna lógica o ningún sentido con lo que este joven le estaba preguntando. Ahora fíjate, aquí nos vamos a detener un poquito a hacer un análisis y a hacer un estudio de palabras. Quizá para algunos es más tedioso que para otros, pero es importante que atendamos acá. En el versículo 17 ya le había dicho maestro bueno. Y acá en el versículo 18 Jesucristo va a responder ¿por qué me llamas bueno? Y después vuelve a repetir la misma palabra, ninguno hay bueno sino solo Dios. En 2 versículos se repite esta palabra bueno 3 veces. Ahora, en nuestra Biblia, en castellano o en español, nosotros leemos esa palabra y siempre se traduce como bueno. Pero la realidad es que si nosotros vamos a la palabra original en griego, vamos a encontrar 3 palabras diferentes. La primera ocasión en la que se menciona en el versículo 17 es la palabra agathé. Después la primera ocasión que se menciona aquí en el versículo 18 es la palabra agathón. Y la tercera ocasión en la que se menciona aquí en el versículo 18 es agathos. La raíz es la misma, pero la terminación de la palabra es diferente. En Mateo dice algo así como, maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna. Pero bueno, no nos vamos a meter en complicaciones de explicar la palabra de Mateo. Simplemente vamos a explicar estas 3 palabras y la diferencia entre estas 3 palabras aquí en este pasaje de Marcos, versículos 17 y 18. En griego no voy a pasar mucho tiempo con esto, pero hay diferentes casos o diferentes funciones de la palabra. Por ejemplo, si yo dijese algo así como Rosa ven, eso sería un caso en griego que se llamaría caso vocativo. Es decir, estoy invocando o estoy llamando a Rosa. Rosa, ven. Si yo, por otro lado, dijese, observa la rosa, eso no sería un caso vocativo, es decir, no estoy llamando y no estoy invocando a nadie. Esto se conoce como un caso acusativo. Es decir, Rosa va a estar relacionado con el verbo, observa a la rosa. Hay un tercer caso que se llama caso nominativo, y este caso nominativo se refiere al sujeto del enunciado. Por ejemplo, si yo dijese, Rosa es mi amiga, esto estaría hablando de que Rosa sería el sujeto. Entonces, te das cuenta, estoy utilizando la misma palabra, observa a Rosa, Rosa ven, Rosa es mi amiga. Estoy utilizando la misma palabra, pero con significados diferentes. La primera ocasión en la que este hombre rico utiliza la palabra es un caso vocativo, es decir, solamente está invocando o está llamándole a Jesucristo como un maestro bueno. Es decir, está enfatizando la característica de un maestro que sobresale de los demás porque es un maestro bueno. Es como si le dijera, maestro bueno, ven, caso vocativo. Pero acá en el versículo 18, la primera ocasión en la que lo menciona es un caso acusativo. Es decir, bueno se refiere a alguien que está relacionado con el verbo. Y quizás podríamos pensar, en este sentido podría traducirse como alguien que hace el bien, ¿sí? Y en el último caso, cuando nuestro Señor Jesús dice, ninguno hay bueno sino Dios, se refiere a un caso nominativo, es decir, bueno es el sujeto de la acción, ¿sí? A lo mejor ahí no lo entendiste en su totalidad, pero vamos a ponerlo de esta forma y yo lo escribí aquí. Es como si de alguna forma nuestro Señor Jesús le dijera a este hombre, ¿conoces el significado de la palabra bueno con el que me has llamado tan ligeramente o tan superficialmente? Nadie hay que intrínsecamente sea bueno por naturaleza. Esa sería la segunda ocasión en la que se utiliza la palabra bueno. Así que si me llamas bueno y entiendes realmente lo que quieres decir, entonces estás afirmando que soy Dios, es decir, Dios como sujeto, como alguien que por naturaleza es bueno, y no solamente un buen maestro. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos o no mucho? Más o menos, ¿no? ¿Qué estaba queriendo
decir Jesús con este juego de palabras? Le estaba diciendo a este hombre, no tienes realmente idea de lo que significa ser bueno, ¿sí? Porque no hay absolutamente nadie que sea bueno. El único que es bueno por naturaleza, que intrínsecamente todo lo que hace es absolutamente bueno, soy yo. Y si yo soy bueno, eso significa que yo soy Dios. Y si yo soy Dios, no tendrías que haberte referido a mí simplemente como un maestro de los que son buenos. De alguna manera, nuestro Señor Jesús lo que estaba tratando con este juego de palabras era que este hombre entendiera realmente el significado de lo que significaba la palabra bueno. Hasta este momento, para este joven rico, la palabra bueno era solamente un concepto que era relativo. Hay maestros malos, hay maestros regulares y hay maestros que son buenos. Él mismo, este mismo joven, por lo que nosotros leemos en los versículos siguientes, él mismo se consideraba bueno. Así que hasta ese momento bueno era un concepto relativo, como decir, yo soy más bueno que un asesino, pero a lo mejor un pastor es más bueno que el asesino y es más bueno que yo. Es un concepto relativo. Lo que va a hacer Jesús entonces es establecer que bueno no es simplemente un concepto relativo, sino que es un concepto absoluto. No hay nadie que sea bueno por naturaleza, no hay nadie que pueda hacer el bien. El único que es bueno por naturaleza y siempre lo será y todo lo que haga será bueno siempre es Dios. Así que cuando nuestro Señor Jesús pone ese estándar y esa definición tan determinante de lo que es bueno, todas las otras definiciones de lo que podrían parecer bueno dejan de ser bueno. Yo sé que es un poquito confuso, pero es importante que entendamos esta palabra. Lo que nuestro Señor Jesús quería hacer en pocas palabras era sacar de la mente de este joven que Él era bueno, porque bueno solamente hay uno y ese uno es Dios. Versículo 19, fíjate, como parte de la respuesta, Jesucristo le dice en pocas palabras, no eres tan bueno como tú crees que lo eres. Y a continuación le dice, los mandamientos sabes. Ahora pon mucha atención a esto. Dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿cuántos son los mandamientos? La realidad es que si nosotros leemos las Escrituras, había más de 600 mandamientos. Pero lo que nosotros conocemos comúnmente, por tradición, son los llamados 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos va a nombrar Jesús en este versículo? No adulteres, 1, no mates, 2, no hurtes, 3, no digas falso testimonio, 4, no defraudes, entre comillas, 5, y ahorita te digo por qué, entre comillas, y honra a tu padre y a tu madre, serían 6 mandamientos. No menciona los 10 mandamientos completos. Si nosotros estudiamos los pasajes donde se enseñan los 10 mandamientos, que es Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, vamos a encontrar que los 10 mandamientos se dividen en 2 bloques. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver directamente con la relación del hombre o nuestra relación con Dios. Y los siguientes 6 mandamientos te vas a dar cuenta que tienen que ver con la relación del hombre con sus semejantes, con otros hombres. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos o no se acuerdan? Se los menciono. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tiene que ver con mi relación con Dios. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Tiene que ver con mi relación directamente con Dios. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Tiene que ver con mi relación con Dios. Y el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, que tenía que ver con el último día de la semana, guardarlo y dedicarlo solamente para glorificar y para santificar a Dios. A partir del quinto mandamiento encontramos honra a tu padre, no matarás, no cometerás adulterio, y estos siguientes 6 mandamientos tienen que ver entonces con nuestra relación con nosotros entre hombres. Ahora fíjate bien, ¿qué mandamientos son los que va a mencionar
Jesucristo aquí en el versículo 19. Menciona solamente 6, de los cuales no defraudarás. No es uno de los mandamientos que estaba dentro de los 10, por eso dije entre comillas. Pero, ¿cuáles son los mandamientos que sí menciona? Va a mencionar aquellos que tenían que ver con la relación de este joven líder rico con sus consemejantes. No menciona los primeros 4, es decir, no menciona no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora la pregunta sería, ¿por qué solamente de los 10 mandamientos solamente va a mencionar los últimos 6 que tienen que ver con la relación de nosotros entre hombres? No creo que haya muchas posturas, no creo que haya muchas explicaciones. Yo solo encuentro 2 posibles explicaciones. Una, que el joven rico, cuando nuestro Señor Jesús estaba dando la lista de los mandamientos, este hombre joven lo interrumpió, porque en el versículo 20 dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces una opción podría ser esta. Él estaba nombrando los 10 mandamientos, el joven rico lo detiene y le dice, espera, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y la otra opción, ¿cuál sería? Que intencionalmente nuestro Señor Jesús mencionó solo aquellos que él sabía que este joven había cumplido desde su juventud. Y a propósito, no había mencionado los primeros 4. ¿Por qué? Sea cual sea la explicación, ya sea que el joven lo haya interrumpido o que Jesús intencionalmente solo haya mencionado 6 y haya dejado fuera los otros 4, el fin es el mismo. Los últimos 6 sí los había cumplido, pero los primeros 4 mandamientos, este joven rico no los había cumplido. Los otros 6 sí los había guardado. Es interesante porque esta palabra guardar es una palabra que significa vigilar. Vigilar no sea que algo se escape, vigilar a una persona o cosa para que permanezca a salvo, vigilar para proteger, preservar a salvo sin daños. Es decir, este joven se había esforzado de una manera muy meticulosa en cumplir estos 6 mandamientos, pero había fallado en cumplir los primeros 4 mandamientos. ¿Qué significa todo esto? Que quizás no hay una reprimenda, es decir, nuestro Señor no le dice, es mentira, no los has cumplido. Así que guiándonos por el texto, probablemente el joven fue sincero y los 6 mandamientos últimos sí los había cumplido, porque no hay, te digo, ninguna reprensión, ninguna exhortación por eso. ¿Cuál era el verdadero problema? Que tenían que ver con lo externo, pero había olvidar aquellos mandamientos que tenían que ver con algo interno. Había obedecido aquellos mandamientos que tenían que ver con aspectos superficiales de mi trato con los demás, pero había fallado en obedecer aquellos mandamientos que tenían una intención o un propósito más profundo en cuanto a mi relación con Dios. Y había fallado en cumplir los primeros 4 mandamientos. ¿Cómo sabemos que había fallado en cumplir los otros 4 mandamientos? Por lo que dice en los siguientes versículos, versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Al final de cuentas, esto es lo que este hombre estaba buscando. Cómo heredar la vida eterna, cómo lograr tener tesoros en el cielo. Y le dice Jesús, solo algo te falta, una sola cosa te falta para lograr aquello por lo cual veniste corriendo a mí con tanta ansiedad y con tanta necesidad. Vende todo lo que tienes. Y no solamente dice, vende todo lo que tienes, sino que añade, ve y dalo a los pobres. Y fíjate la reacción de este hombre joven en el versículo 22. Pero él, dice, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Alegóricamente, esta palabra triste, algunos lo utilizaban para la expresión cuando el cielo se ponía nublado, cuando el cielo se ponía de nubes. Así cambió el escenario para este joven. Lo que parecía que venía bien, en un momento se convierte en un escenario nublado, lleno de nubes, lleno de tristeza y lleno de aflicción. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. El primer mandamiento decía: no tendrás dioses ajenos. Y sabes, podemos entender que este joven, su Dios no era realmente Dios. Su Dios era ¿quién? Las riquezas. El segundo mandamiento decía: no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna en la tierra, en el cielo, en las aguas o debajo de las aguas, para adorarla y honrarla. Y este hombre había convertido sus riquezas en una imagen a la cual él adoraba y a la cual él reverenciaba. Había fallado en el segundo mandamiento. Y seguramente había fallado también en el amor hacia el prójimo, porque Jesús no solamente le dice: vende lo que tienes, le dice: dalo a los pobres. Probablemente este hombre, por el hecho de acumular riquezas, nunca se había interesado en lo más mínimo en aquellos que tenían necesidad. Ahora, guardarás el séptimo día y lo glorificarás. ¿Cómo podría este joven llegar al final de la semana y querer adorar y santificar a Dios con su boca, cuando en su corazón lo que él adoraba y lo que él reverenciaba y lo que él amaba más eran justamente las riquezas? Así que ves, por el versículo 21 y 22 podemos entender que este hombre había fallado tremendamente en cumplir los primeros 4 mandamientos. Así que, afligido por esta palabra, dice que se fue. Y qué historia tan triste, ¿no? Porque no llegó a escuchar el Evangelio, no llegó a escuchar las buenas nuevas, porque para nosotros poder entender las buenas nuevas o para poder entender las buenas noticias, primero es necesario que entendamos las malas noticias, que entendamos cuál es nuestra situación con Dios. Y este hombre sin duda no lo había entendido. El tiempo vuela y vamos apenas en el versículo 23. Dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cambia el escenario, y de pasar a estar con este hombre, con este joven rico, la mirada se vuelve a sus discípulos. Y fíjate la palabra, dice: cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de Dios. Perdón, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Fíjate bien que utiliza la palabra difícilmente. Más adelante va a utilizar la palabra imposible, pero acá va a utilizar otra palabra, va a utilizar la palabra difícilmente. Son palabras muy diferentes. Acá no está diciendo, escucha, que es imposible que alguien que tiene riquezas pueda entrar al reino de los cielos. Claro que alguien que tiene riquezas, claro que alguien que tiene bienes puede heredar la vida eterna. Simplemente está diciendo acá no que sea imposible, sino que es muy difícil, ¿ok? Más adelante va a utilizar la otra palabra. Versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Y fíjate aquí lo que añade: a los que confían en las riquezas. Como de alguna manera para aclarar lo que acaba de decir, ¿ves? El problema no eran las riquezas. ¿Cuál era el problema? El problema es que este hombre había llegado a tal grado a valorar todas aquellas posesiones que él tenía, que su confianza ya no estaba en Dios. Su confianza estaba en todas aquellas riquezas y en todas aquellas posesiones que él tenía. Y mira, acá quisiera enfatizar y recalcar algo, porque si bien esta enseñanza y el contexto tiene que ver con alguien que no creía en Jesús, que creía en las riquezas, que no confiaba en Jesús, que confiaba en las riquezas,
y uno podría decir, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo porque yo creo en Jesús y yo confío en Él. Pero déjame decirte algo en cuanto a las riquezas. Si tú buscas en cualquier diccionario, riqueza se va a definir como el conjunto de cosas que se poseen, especialmente dinero. Pero escucha bien, porque riquezas no se limita solamente a dinero. Dice, pueden ser también bienes o cosas que se consideran o que nosotros llegamos a considerar como valiosas. No necesariamente dinero, todas aquellas cosas a las que yo les asigno determinado valor llegan a convertirse en cosas valiosas, ya sean materiales o inmateriales, ¿sí? Ayer justo Félix me pasó una definición de lo que es riquezas de este mundo, y fíjate esta definición de riquezas. Dice, es todo lo que el mundo ofrece para satisfacer la carne mientras el espíritu esté en ayunas, y que se vuelve en un sustituto para lo que Dios tiene que ofrecernos. Así que escucha, porque el concepto acá de riquezas no tiene que ver necesariamente con dinero y no necesariamente tiene que ver con abundancia, porque si este pasaje hablara explícitamente de dinero y abundancia, probablemente muchos de los que estamos acá no nos consideraríamos ricos, no consideraríamos que tuviésemos riquezas, pero la palabra riquezas o el concepto riquezas va a ser en cierta manera un término subjetivo. Para el que vive quizás en un fraccionamiento en la ciudad de Querétaro, mediano, quizás tiene más riquezas que aquel que vive en un pueblito y que apenas tiene una casa construida con láminas. Pero va a ser un concepto totalmente diferente para el que vive quizás en el campanario. El que vive en el campanario va a decir, tú vives en un fraccionamiento que para mí sería el cuarto de servicio de mi personal, ¿no? Así que lo que para unos es riquezas, no necesariamente para los otros lo es. Quizá tú no tienes riquezas materiales, no las tienes en abundancia, pero en estos días ha muerto muchísima gente y muchísimos famosos y mucha gente adinerada que tiene materialmente en dinero y en cantidad mayores riquezas de las que nosotros tenemos por mucho, pero que quizás en su cama en los últimos minutos valoraría tener la riqueza en cuanto a salud que tú tienes. A veces se menciona el concepto, hablando de un país, de riquezas culturales. ¿Cómo se mide la riqueza cultural de un país? Es un término totalmente subjetivo, ¿sí? Así que es importante que nosotros entendamos este concepto, qué es lo que realmente significan las riquezas, porque no tiene solamente que ver con dinero, ni tiene que ver con cantidad. Riquezas son todo aquello a lo que yo le asigno un valor elevado, y en ocasiones te darás cuenta que le dedicas, como dice la palabra de Dios, tu alma, mente, fuerza y corazón. A lo que tú le dedicas más esas cosas, tu alma, tu mente, tu fuerza, tu corazón, eso es lo que se podría considerar como tu riqueza, porque ahí está tu corazón. Puede ser cosas como algo valioso como tu pareja, y dejas de confiar en Dios porque tienes una pareja que hasta ahora ha suplido tus necesidades, pero si no la tuvieses, quizá tu confianza no es dinero y no es abundancia, pero tu confianza es tu trabajo. Y dices, mucha gente en estos días ha perdido su trabajo, yo no gano mucho, pero por lo menos tengo mi trabajo. Y esa es tu riqueza, que a lo mejor materialmente no significa mucho, pero para ti se ha convertido en aquello en lo que depositas tu confianza, en aquello que te produce satisfacción, lo que te produce tranquilidad, lo que te produce cierta seguridad. Puede que tu riqueza no tenga que ver con cosas materiales ni con abundancia, pero a lo mejor escucho un pasatiempo, un deporte, una afición que está produciendo en tu corazón satisfacción, seguridad, confort, y que le está robando a nuestro Señor Jesús el lugar que Él tendría que ocupar. Eso es lo que se considera como tus riquezas. Así que ninguno de nosotros podemos decir lo que Jesús le dijo a este hombre, no tiene nada que ver conmigo porque yo no tengo riquezas. Cada uno de nosotros tenemos riquezas y es todo aquello a lo que nosotros en nuestro corazón le asignamos un valor que puede llegar a ser superior al valor que le damos a Dios. Y en el versículo 25 dice, más fácil es pasar un camello
por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hay diferentes interpretaciones de esto, cada una diferente e interesante. Hay algunos dicen que la palabra, si tú estudias la palabra en griego para camello, es la palabra camelón. Pero hay una palabra muy similar, que es la palabra camelión, es prácticamente misma. Entonces algunos piensan que en algún momento en la pronunciación y en la traducción se deformó esta palabra. Realmente este versículo significa que es muy difícil hacer pasar una soga, y la soga es el tipo de sogas que utilizaban en aquellos entonces para amarrar las barcas, sogas gruesas. Dice, qué difícil es pasar una soga de ese tamaño por el ojo o por el agujero de una aguja. Algunos otros, se empezó a correr un rumor de que, te das cuenta, en las ciudades amuralladas había puertas, y cada puerta tenía un nombre. Por ejemplo, si tú ves Hechos capítulo 10, había un hombre que estaba parado en la puerta que se llamaba La Hermosa. Entonces algunos dicen que en ciudades grandes y amuralladas había puertas enormes que servían para el tráfico y para el comercio, donde entraban camellos, donde entraban animales cargados con productos para la comercialización, pero que mayormente en la noche, para evitar que entraran ladrones y saquearan las riquezas de una ciudad, cerraban esas puertas grandes y dejaban abierta solo una puerta pequeña, que tú lo has visto. Quizás en tu casa tienes un zaguán grande, pero también tienes una puerta pequeña, y en algún momento se corrió el rumor de que esa hoja pequeña, a esa puerta pequeña, se le llamaba ojo de aguja o agujero de aguja. ¿Y qué significaba? Que en algún momento el camello cargado de mercancía no podía pasar por ahí, ¿no? Entonces hay muchas interpretaciones. El significado y el fin de la ilustración es exactamente el mismo. Es muy difícil que un hombre que confía en las riquezas, no que tiene riquezas, sino que pone su confianza en las riquezas, ya sean materiales o inmateriales, no tiene que ver con abundancia ni dinero necesariamente. Es muy difícil que una persona que ha llegado a confiar y encontrar su seguridad en algo que no es Dios, entre en el reino de los cielos. Versículo 26, dice, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. No hay forma, simplemente no se puede. La palabra imposible significa no tener las fuerzas necesarias para salvarme, ser impotente, débil o discapacitado para lograr la salvación. Entonces la pregunta que este joven hacía en el versículo 17, ¿qué haré?, se responde acá. No puedes hacer nada para salvarte. No tienes las fuerzas, no tienes la capacidad, eres débil, estás discapacitado para poder salvarte. No hay absolutamente nada que un ser humano pueda hacer para llegar a ganar la salvación. Versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle así, ya no vamos a detenernos mucho aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio. ¿Ves? No se trata de perder cosas por altruismo. Aquí el versículo está hablando de dejar cosas por causa de Cristo y por causa del evangelio. Dice, no hay ninguno que haya dejado esto. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Qué significa? Tomémoslo literalmente. No hay alguien que haya perdido cosas y que en este tiempo no haya ganado más. Hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, etcétera, etcétera. No, y veámoslo así. Por causa de Cristo, quizás algún familiar te ha dado la espalda, un hermano o una hermana. Pero qué maravilloso que aquí en la iglesia has encontrado mucho más hermanos y mucho más hermanas. Y sabes, es parte del significado de este versículo. No hay nadie que haya dejado algo por causa de Cristo y por causa del evangelio que Dios no nos haya dado más. Yo te aseguro que ahora en Cristo tienes una familia mucho más grande de la que tenías antes.
Y tienes probablemente un padre o una madre o hermanos o hermanas en nivel espiritual que se preocupan más por ti que un padre o una madre o un hermano o una hermana de sangre. No solamente eso, en esta tierra habla acerca de las persecuciones, no podemos detenernos mucho ahí, y después termina diciendo, y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, el que pierde sus riquezas por causa del Evangelio y por causa de Cristo en la tierra va a recibir mucho más, y en el cielo ni se diga, muchísimo más. El versículo último, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Qué significa esto? Que en el cielo todos vamos a llegar igual. El que estaba de último, en última posición, va a llegar primero, y el que estaba primero va a llegar al último. Todos vamos a llegar igual. Y yo creo que esta enseñanza tenía que ver mucho con los discípulos, porque recuerdas, los discípulos batallaban con el hecho de quién iba a ser primero y quién se iba a sentar al lado de Cristo. Termino rápidamente con 6 palabras, rapidísimo, que tienen que ver con varias verdades que se exhiben en estos versículos. Sobre todo para ti, que encuentras hoy que tu confianza está puesta en cualquier otra cosa, en cualquier otra riqueza, menos en Dios. Sobre todo para ti que hoy encuentras que tu seguridad no depende de Dios, sino que depende de algo a lo cual tú le has dado un valor mucho más grande que Dios. En primer lugar, la primera verdad que se exhibe en este pasaje es la ignorancia respecto de Dios. Porque este joven, lo vimos en el versículo 17, tenía el concepto de Dios simplemente como que un maestro bueno. Y sabes, esta misma ignorancia que este joven exhibió es muchas veces la misma ignorancia que nosotros vamos a exhibir al pensar que Dios es un Dios bonachón, al pensar que Dios es un Dios buena onda, que no importa lo que yo haga, de todos modos Él me ama tanto que un día me va a permitir entrar al cielo. La ignorancia de pensar que Dios es un Dios distante, que no le preocupa que lo que yo hago, que a Dios le da igual si peco o no peco, y nuestra ignorancia nos lleva a omitir realidades como que Dios es un Dios totalmente perfecto, que Dios es un Dios totalmente justo, y que en su justicia y su perfección y su santidad, Dios no puede permitir, Dios no puede pasar por alto absolutamente ni el más mínimo de los pecados. El concepto que este joven tenía de Dios era un concepto totalmente ignorante. Y nosotros no podemos tener un concepto ignorante acerca de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, pero también Dios es un Dios justo, Dios es un Dios perfecto, que no puede permitir en lo absoluto que en el cielo entre el pecado. Una segunda verdad que se exhibe en estos versículos no es solamente la ignorancia, sino también la insensatez. La insensatez, ¿por qué? Porque este joven llegó a pensar que él podía hacer algo como para poder ganarse y ser propietario de la vida eterna. Él pensó que podía hacer alguna cosa o declarar o provocar alguna situación para que él pudiera ser propietario de la vida eterna. ¿Qué tan falto de juicio fue que llegó a creer que era alguien tan bueno como para poder ganar y merecerse el cielo? Fue ignorante, fue insensato. Y una tercera realidad que vemos aquí que se exhibe es nuestra insuficiencia humana. Porque escucha, este hombre, siendo un líder, siendo principal, siendo rico, habiendo obedecido 6 de los mandamientos, aún así era insuficiente. Y Jesucristo le dice, qué difícil es para alguien que confía en las riquezas heredar la vida eterna. Somos insuficientes porque, sabes, hagamos lo que hagamos, tengamos lo que tengamos, hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, practiques la religión que practiques, te consideres más bueno que el pan, eso sigue insuficiente para poder heredar la vida eterna. Cuarto lugar, la impotencia. Ciertamente, la vida eterna es imposible para el hombre. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que Él mismo nos declara sin fuerzas, débiles, discapacitados totalmente para poder obtener esta vida eterna. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no importa lo que hagamos.
La salvación, escucha, es algo imposible para el hombre. Quinto lugar, quinta verdad que revela este pasaje, la inminencia. ¿Ves? Versículo 17. El tema en el versículo 17, que quizás es un tema con el que luchas tú, no era si existía o no existía la vida eterna. No era si la vida eterna era una realidad o no era una realidad. El tema no pasaba por descubrir si había algo después de la muerte o no, si era verdad o no. ¿Cuál era el tema? La inminencia de la realidad de la vida eterna. Inminencia significa algo que invariablemente va a suceder y algo que va a suceder pronto. ¿Ves? Por esto este hombre vino corriendo, porque él decía, no sé cuándo va a suceder, pero es una urgencia, es una necesidad. Mi muerte es inminente, la vida eterna es inminente, es real, existe, es una verdad. No se trata de saber si existe o no existe, es una realidad inminente que a cada uno de nosotros nos va a tocar. Por eso su ansiedad y por eso vino corriendo. Y en último y sexto lugar, y es la mejor parte del mensaje, la intervención de Dios. Porque dice, lo que para el hombre es imposible, ¿qué dice? Es posible para Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Te das cuenta? Lo que tú no puedes lograr, la salvación que no puedes lograr, gracias a la intervención de Dios, es una realidad. Y puede ser una realidad en tu vida. Vamos a terminar ahí, por amor al tiempo. Me gustaría simplemente que en donde estás puedas inclinar tu rostro y pensar en las verdades que hemos hablado hoy y sobre todo pensar en esta pregunta. La pregunta no es si existe o no existe, si es verdad o no es verdad, si es real o no es real la vida eterna. Ese no es el tema del pasaje, ese no es el tema de las Escrituras. El tema es, ¿qué tienes que hacer hoy para heredar la vida eterna? Y la respuesta es que es imposible, que no hay absolutamente nada que puedas llegar a hacer. Siempre, invariablemente, va a ser insuficiente para tener la salvación. Pero la buena nueva, ¿cuál es? La intervención de Dios. Y en los siguientes domingos vamos a estudiar justamente lo que hizo nuestro Señor Jesús. En aquella cruz, muriendo para perdonar nuestros pecados, para suplir esa insuficiencia que tú y yo teníamos y para hacer de aquello que humanamente es imposible, hacerlo posible, el perdón, la salvación y la vida eterna. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo. Yo te ruego, Dios, que si alguien que está escuchando este mensaje el día de hoy no sabe qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna, que hoy pueda entender, Dios, esta verdad, que es única y exclusivamente a través de ti y de tu intervención, que tú puedes darnos el perdón por tu sacrificio en la cruz, que tú puedes darnos la salvación y la vida eterna, y que puedes hacer de aquello que es imposible, posible, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por este mensaje. Dios, que quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.